La era del zarismo, autocracia y la configuración de la historia rusa. El zarismo, el sistema de gobierno autocrático que definió a Rusia durante siglos, es una de las estructuras políticas más fascinantes y complejas de la historia mundial. Este régimen, caracterizado por un poder centralizado absoluto y una autoridad que se consideraba otorgada por voluntad divina, moldeó profundamente no solo el desarrollo político de Rusia, sino también su panorama cultural, social y económico. Desde el establecimiento del zarato de Rusia en el siglo XVI hasta su colapso durante la Revolución Rusa a principios del siglo XX, el zarismo influyó en las vidas de millones de personas, creando dinámicas de poder y control que resuenan incluso en la Rusia contemporánea. Este análisis explora en detalle sus orígenes, evolución y legado, así como las tensiones y contradicciones inherentes que llevaron a su caída. Más allá de un simple recuento histórico, este trabajo busca también ofrecer una reflexión sobre cómo el pasado zarista sigue influyendo en la identidad y política rusa actual. Los orígenes del zarismo, primero Iván IV y el nacimiento de la autocracia. El término zar deriva de la palabra latina César, simbolizando la autoridad suprema del gobernante y su derecho divino a gobernar. El zarismo como sistema de gobierno emergió formalmente en 1547, cuando Iván IV, conocido como Iván el Terrible, fue coronado como el primer zar de Rusia. Su coronación marcó un cambio radical, transformando a Rusia de un conjunto fragmentado de principados medievales en una autocracia centralizada que buscaba consolidar un vasto territorio bajo un único liderazgo. Este momento histórico representó el inicio de un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales que sentarían las bases del poder absoluto en Rusia. 1. Iván IV y la consolidación del poder. El reinado de Iván IV, 1547-1584, estuvo marcado por esfuerzos sistemáticos para consolidar el poder, eliminar a sus rivales políticos y centralizar la autoridad bajo el control exclusivo del zar. Este periodo fue fundamental para la transformación de Rusia, que pasó de ser un conglomerado de territorios feudales a un estado centralizado. Iván implementó amplias reformas, incluyendo la creación de un ejército permanente, Streltsy, un nuevo código legal que modernizó el sistema judicial y una serie de medidas destinadas a reducir el poder de los boyardos. Nobleza rusa, quienes habían ejercido una considerable influencia durante siglos. También fortaleció la administración central, asegurando que las decisiones políticas estuvieran exclusivamente bajo su control. Iván promovió una administración más estructurada y organizada, con el objetivo de garantizar que las políticas del Estado fueran ejecutadas de manera uniforme en todo el territorio. Además, su enfoque reformista estuvo acompañado de una visión expansiva que llevó a la anexión de nuevos territorios, incluyendo Kazán y Astracán, ampliando significativamente las fronteras del Estado ruso. Estas conquistas no solo fortalecieron la economía al abrir nuevas rutas comerciales, sino que también consolidaron la influencia de Rusia como un actor clave en la región. 2. La oprichnina y el reinado de terror. Uno de los periodos más controvertidos del reinado de Iván IV fue la implementación de la oprichnina en 1565, una política radical que dividió el país en dos. Una región directamente administrada por el zar y otra regida por el sistema tradicional. Esta política dio lugar al establecimiento de los oprichniki, una fuerza paramilitar leal a Iván que llevó a cabo ejecuciones masivas, confiscaciones de tierras y actos de represión brutal contra los enemigos reales o percibidos del zar. Aunque esta estrategia aseguró el control de Iván, también generó un clima de miedo y desconfianza generalizada. La oprichnina no solo desestabilizó las relaciones entre el zar y los boyardos, sino que también profundizó las divisiones sociales, dejando cicatrices que marcarían la evolución de la historia rusa. Además, el enfoque represivo de la oprichnina debilitó la economía en varias regiones, ya que las constantes confiscaciones de tierras y las ejecuciones redujeron la productividad agrícola y el comercio local. Este periodo de terror dejó una marca indeleble en la memoria colectiva, convirtiéndose en un ejemplo de los extremos a los que podía llegar el poder autocrático. A pesar de su carácter represivo, la oprichnina también representó un experimento de centralización que sentaría precedentes para futuros zares que buscaran consolidar su poder frente a las élites locales. 3. Legado de Iván IV. Aunque los métodos de Iván IV fueron infamemente brutales, su reinado dejó un legado duradero al sentar las bases de un Estado ruso centralizado. Su capacidad para consolidar el poder bajo una única autoridad sentó precedentes que influirían en el desarrollo posterior del zarismo.
Sin embargo, su enfoque autoritario y sus violentas purgas también sembraron las semillas de la desconfianza y la inestabilidad, lo que contribuyó al caos del periodo de los tumultos tras su muerte. Este periodo de crisis subrayó tanto la fragilidad del sistema autocrático como la necesidad de reformas estructurales que, sin embargo, tardarían en materializarse bajo sus sucesores. Iván, a pesar de sus excesos, permanece como una figura crucial para entender los orígenes del poder absoluto en Rusia. La dinastía Románov, 3 siglos de autocracia y transformación. La dinastía Románov, establecida en 1613, marcó un periodo de relativa estabilidad tras el turbulento periodo de los tumultos. Esta familia gobernó Rusia durante más de 300 años, desde Miguel I hasta Nicolás II, y consolidó la autocracia zarista mientras expandía significativamente el territorio y la influencia de Rusia en la arena internacional. A través de los Románov, Rusia pasó de ser un reino medieval a convertirse en uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Este periodo estuvo caracterizado tanto por logros impresionantes como por desafíos que expondrían las limitaciones inherentes del sistema zarista. 1. Miguel I, el inicio de una dinastía. Miguel Románov, el primer zar de la dinastía, fue elegido por una asamblea nacional, Zemsky Sobor, en 1613. Su reinado se centró en restaurar la estabilidad interna y reconstruir una Rusia profundamente fragmentada y debilitada por la crisis que precedió su ascenso al trono. Bajo su liderazgo, se establecieron alianzas políticas y se fortalecieron las instituciones estatales, sentando las bases para un gobierno centralizado que dominaría durante los siglos venideros. Miguel también favoreció la reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, reforzando su papel como pilar de la autoridad zarista. El reinado de Miguel I también destacó por la reorganización del sistema impositivo, que buscaba aumentar los ingresos estatales sin provocar rebeliones campesinas. Esta política permitió la acumulación de recursos que serían fundamentales para las expansiones territoriales posteriores. Asimismo, Miguel promovió la expansión diplomática, buscando establecer relaciones más fuertes con las potencias europeas. 2. Pedro el Grande, modernización y occidentalización. Pedro I, conocido como Pedro el Grande, reinó entre 1682 y 1725, es considerado uno de los zares más transformadores de la historia rusa. Su ambición de modernizar Rusia al estilo de Europa occidental llevó a una serie de reformas profundas y radicales que marcaron el comienzo de una nueva era. Estas reformas no solo buscaban equiparar a Rusia con las principales potencias europeas, sino también redefinir su identidad como un imperio moderno. Entre sus logros más destacados se encuentran la fundación de San Petersburgo, que se convirtió en la nueva capital de Rusia y simbolizó la apertura del país hacia el oeste. Esta ciudad, construida con un estilo arquitectónico influenciado por Europa, también sirvió como un importante centro económico y cultural. La creación de una marina moderna y la reorganización del ejército, lo que permitió a Rusia competir militarmente con las potencias europeas. Pedro estableció astilleros, modernizó las tácticas militares y aseguró la formación de oficiales capacitados, consolidando a Rusia como una fuerza militar relevante. La implementación de la tabla de rangos, un sistema que recompensaba el mérito en lugar del linaje, reduciendo los privilegios heredados de la nobleza tradicional. Este cambio incentivó la lealtad al Estado y permitió una mayor movilidad social entre los funcionarios civiles y militares. La introducción de reformas culturales que buscaban alinear las costumbres rusas con las de Europa occidental. Pedro promovió la educación, ordenó la traducción de textos científicos y filosóficos al ruso, e incluso decretó cambios en la vestimenta tradicional y las costumbres sociales. El establecimiento de nuevas instituciones gubernamentales y la reorganización de la administración pública, con el fin de aumentar la eficiencia y consolidar el poder centralizado del zar. Este modelo administrativo sirvió de base para las futuras reformas estatales. El legado de Pedro el Grande radica en su capacidad para transformar un estado relativamente aislado en una potencia reconocida en el escenario europeo. Sus reformas no estuvieron exentas de controversia, ya que muchos sectores de la sociedad rusa se resistieron a los cambios que consideraban una amenaza a las tradiciones locales. Sin embargo, su visión y determinación sentaron las bases para la modernización de Rusia, dejando una huella indeleble en la historia del país. Conclusión. El zarismo marcó una era crucial en la historia de Rusia, definiendo su estructura política, social y cultural durante más de 4 siglos. Aunque el sistema colapsó tras la Revolución Rusa, su influencia perdura en la memoria colectiva y en ciertos aspectos de la política contemporánea del país.
Al analizar esta forma de gobierno, se destacan tanto sus logros en la consolidación territorial como las profundas desigualdades sociales que alimentaron los movimientos revolucionarios. El estudio del zarismo no solo es una ventana al pasado, sino también una herramienta para comprender las complejidades del poder y la resistencia en contextos históricos y actuales. En el marco de los desafíos del siglo XXI, entender cómo operaban sistemas de gobierno tan centralizados como el zarismo permite reflexionar sobre las dinámicas de poder, las tensiones sociales y las lecciones que la historia puede ofrecer para el futuro.